Y justamente pensando en todo eso, pues uno de los cursos que más me han estado pidiendo recientemente para diferentes instituciones además, es esto, cómo elaborar un programa de intervención a partir de los principios de la conducta. Me lo han pedido al menos 5 veces y lo he impartido al menos 5 veces por cuestiones de tiempo el día de hoy. Este, pues lo que voy a hacer es algo, un resumen, ¿no? A darlo de manera muy breve, pero en una ocasión incluso fue un taller de 5 horas, ¿no? Entonces, para que vean en dónde, qué tanto tiempo puede parar, y aún así no vimos demasiado. Me parece importante, importantísimo hablar en un primer instante de lo que es el eclecticismo. Vivimos en una época muy rara en la psicología. Estamos en una época en donde la gente cree que se puede revolver todo. No les miento. O sea, he conocido a psicoanalistas que dicen, no, yo utilizo conductismo a veces. No, digo, ah, caray. Y conozco a conductistas que dicen, no, lo cognitivo también funciona y vamos a utilizar lo cognitivo. He conocido a psicólogos que dicen toda barbaridad de cosas, ¿no? He conocido a psicólogos que dicen, no, a ver, es que a veces lo que mejor lo explica es lo cognitivo, a veces lo que mejor lo explica es lo inconsciente, a veces lo que mejor lo explica es lo conductual, sin darse cuenta que lo que están haciendo ahí, es revolver marcos teóricos que son de principio incompatibles entre sí. Esto no es restarle valor al psicoanálisis. Esto no es restarle valor al conductismo. Esto no es restarle valor al cognitivismo. Es simplemente recalcar y resaltar que los principios a partir de los cuales se fundó cada una de estas teorías psicológicas presenta incompatibilidades filosóficas y teóricas que impiden que estén revueltas, que estén juntas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la postura más tradicional del cognitivismo, esa parte de René Descartes. Y René Descartes decía que existen dos mundos. El mundo de lo real, de lo extenso, el res cogitans, la sustancia uno, y una segunda sustancia inmaterial, divina, perfecta, dada por Dios a cada uno de nosotros, que nos permite dudar, pensar, conocer, a la que le llamó res cogitans. El cognitivismo inicialmente asumía que nosotros estábamos conformados por dos sustancias, una material y una inmaterial. A partir de muchos cambios, el conductismo en su primera formación es perfectamente compatible y se ha visto como una base filosófica del conductismo radical, el materialismo. A esto que propuso René Descartes se le denominó idealismo francés. Posteriormente, el conductismo, como una de sus bases filosóficas, pues se agarró del materialismo. El materialismo asume que no existen dos sustancias, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10. Existe una única sustancia, la extensa, y que es a partir de ella que todo lo demás se da, que todos los fenómenos naturales se dan, incluidos los psicológicos. Entonces, si se dan cuenta, si yo soy cognitivista, de principio, ay, creo que estoy trabado. A ver si ahí ya. Ah, creo que ya. Este, ¿Ya me escucho ahí? Es que no identifico si sí o si no.
No, todavía no, más o menos. Este, bueno, asumiré que sí. Este, ya, me dijeron que sí. Muy bien. Perdón, no sería yo si no se me traba, si no se me fuera el internet en algún momento. Eh, entonces, de principio, yo no puedo asumir una respuesta, yo no puedo explicar como parte de un marco teórico las cosas simultáneamente desde el cognitivismo y desde el conductismo. No se puede, porque una explicación conductista asume que existe un solo tipo de sustancia y nada más. Pero si yo explico las cosas desde el cognitivismo, asumo que existen dos tipos de sustancias, una de las cuales es inmaterial y que entra en interacción directa con la material. No puedo utilizar ambas porque son mutuamente excluyentes. Y existe algo que se llama principio de no contradicción. ¿Qué es esto de principio de no contradicción? Esto significa que dos diferentes proposiciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo si son opuestas, si son mutuamente excluyentes. En este sentido, yo no puedo decir, sí, esta parte la explico con lo cognitivo, esta parte la explico con lo conductual, esta parte la explico con lo psicoanalista, esta parte la... Y es lo que muchos quieren hacer. Revuelven cosas que no se pueden revolver, que son incompatibles entre sí, que son contradictorias entre sí, y creen que eso es dar una explicación integral. Cuando la realidad es que ese tipo de explicaciones son absurdos, no se sostienen, no tienen sentido. Entonces, una vez dicho lo anterior, viene una pregunta importante, oigan, ¿y entonces qué hacemos? ¿No? O sea, podemos nosotros, eh, pues tenemos que elegir una. Sí, tenemos que elegir una. ¿Yo qué les aconsejo? No voy a decir que elijan conductismo, pero sí les aconsejo que lo que elijan no sea porque les gusta. Porque, como hay gente que dice, es que a mí me gusta mucho el psicoanálisis. Y yo, sí, a mí también. Y se los juro, a mí me gusta el psicoanálisis. Me parece que es bonito, me parece que es poético, pero no tiene ningún tipo de rigor explicativo, no tiene ningún tipo de evidencia. Y en realidad, si le hacemos caso a cualquier código ético, cualquiera, no importa si es el de Perú, si es el de México, si es el de Colombia, si es el de Argentina, todos ponen bien bonito en su código ético utilizar los procedimientos de vanguardia basados en evidencia científica. Me parece siempre muy curioso que los que terminan diciendo, no, el código ético hay que respetarlo, son de inicio personas que suelen trabajar desde pseudoterapias o desde cualquier cantidad de cosas bien raras que no tienen evidencia científica. Y bueno, yo hay razones por las que no le creo al cognitivismo, razones filosóficas de carácter ontológico y epistemológico. Decidir suscribirse a un marco teórico en psicología no parte del me gusta, no parte del qué bonito está, no parte del, es que ese es el que me enseñó mi profesor favorito, no, parte de un análisis de las bases filosóficas y ontológicas y epistemológicas de cada marco teórico, parte de estudiar. He escuchado toda clase de mitos respecto del conductismo, ¿no? Gente que dice, no, es que el conductismo es muy cuadrado, y caray, ¿tú qué querías? ¿Un pentágono, un círculo? O sea, ¿de qué figura debe de tener, no? ¿Y cómo sabes cuál es la figura que tiene? No, es que no toma en cuenta lo verdaderamente humano. ¿Y qué es lo verdaderamente humano? ¿Qué hay más humano que decir que nosotros somos parte de un enramado natural del cual podemos generar leyes naturales?
Eso es ver a los organismos como entes naturales. ¿O a qué te refieres? Casi siempre se refieren a lo que René Descartes decía, ¿no? Es que no estás tomando en cuenta ese elemento inmaterial, esencial, que nos vuelve humanos. Y digo, no, no, eso sí, no lo estoy tomando en cuenta. No porque lo ignore, sino porque a partir de los principios filosóficos, epistemológicos y ontológicos con los que trabajo, eso no tiene sentido. Pero bueno, todo lo que vamos a platicar el día de hoy parte del conductismo. ¿Y qué dice el conductismo? Establece que la psicología, primero que nada, es una ciencia natural. Ya desde aquí empezamos con palabrotes, con groserías fuertes. Porque decir que la psicología es una ciencia natural no es cualquier cosa. Actualmente hay psicólogos que afirman que la psicología no es una ciencia, que no podemos estudiar de forma sistemática y objetiva lo psicológico. Actualmente hay gente diciéndolo. Tenemos 200 años de literatura que nos dicen que sí se puede. Pero bueno, hay gente que sigue completamente cegada, ¿no? O que descalifican en automático. Mira, tenemos 200 años de evidencia que nos demuestra que bajo estas condiciones siempre ocurre esto. ¿Y qué dicen las personas? Ay, no, la ciencia no lo es todo. O sea, ni siquiera vas a analizar la evidencia, nomás la descalificas porque sí. Y sí, eso hace. Aun cuando tenemos evidencia de experimentales controlados y en los aspectos naturales, esto ocurre en la forma en que se dice que va a ocurrir. Aún bajo todas estas circunstancias y condiciones, aún con todo hay gente que dice, no, no es cierto, no se puede. ¿No? Lo cual ya es irrisorio en este punto de la historia. La psicología es una ciencia natural. ¿Y eso qué significa? Que el objeto de estudio, que lo psicológico puede ser estudiado de forma sistemática, experimental y objetiva. Eso es lo que significa. Y tenemos ya casi 2 siglos de investigación que lo comprueban. Pero bueno, ¿qué estudia la psicología? Pues como el nombre lo indica, la conducta. Y aquí les presento 3 textos que a mi parecer son esenciales para entender el estudio de la conducta en la psicología. El primero es el del iniciador de todo, el de Watson, que es el que se encuentra a su derecha, que ahí les pongo el nombre en inglés, Psychology as the Behaviorist Views It, o la psicología tal como la ve el conductista, que para los más versados sabrán que a esto también se le ha puesto un nombre así revolucionario. A ese texto de Watson, actualmente y de forma coloquial entre los que lo hemos revisado, le decimos el manifiesto conductista. Porque allí Watson lo que hace es decir, ¿cómo es posible que sigamos estudiando fantasmas? ¿Cómo es posible que sigamos estudiando la inmaterialidad? ¿Cómo es posible que sigamos estudiando cosas que no tienen ni un solo referente empírico? Hay que mudarnos, hay que hacer un estudio objetivo, hay que transformar a nuestra disciplina en una ciencia natural. Y para eso hay una sola cosa que podemos estudiar los psicólogos, la conducta. Eso dice Watson en ese texto. Por eso, por estas ganas de Watson, por este impacto que tuvo, se le llamó el manifiesto conductista de manera coloquial. Pero bueno, la verdad es que la teoría de Watson pues sí estaba como chuequita, ¿no? O sea, no les voy a mentir. La teoría que hizo Watson roncaba, le olía la boca, o sea, no estaba tan bonita. Tenía muchas fallas. Y quien posteriormente reivindicó y le dio un estatus, ahora sí, de teoría como tal, fue Skinner. En 1938 publica este libro que se llama The Behavior of Organisms, la conducta de los organismos, que muestra cómo se puede hacer un estudio sistemático, analítico y científico de la conducta, que propone planteamientos teóricos que siguen vigentes al día de hoy. Y bueno, el último, si quieren también ver
en qué cojea el conductismo de Skinner, les recomiendo Teoría de la Conducta de Rives y Lopes. Ese es un poquito más complejo. El de Teoría de la Conducta, hay que leerlo una vez que ya conocemos perfectamente bien toda la teoría skinneriana. Porque en esencia, Teoría de la Conducta surge de una crítica a los planteamientos chuequitos de lo que decía Skinner, ¿no? Entonces, estos tres textos son fundamentales para entender esto a lo que se le llama conductismo. Pero bueno, hablar de principios del aprendizaje implica de inicio preguntarnos ¿y qué diablos son los principios del aprendizaje? Y por un lado, bueno, y ese que recomienda Alexander es muy bueno, Conductismo, Reflexiones Críticas, pero ese hay que leerlo una vez que ya conozcamos perfectamente bien la teoría skinneriana y una vez que ya conozcamos perfectamente bien también bases filosóficas y epistemológicas y ontológicas. Ya que hayamos leído neopositivismo, ya que hayamos leído filosofía analítica, ya que hayamos leído filosofía del lenguaje, porque este texto de Rives parte de una crítica filosófica a los principios filosóficos y epistemológicos y ontológicos del conductismo. O sea, son libros ya muy complejos. Para iniciar, no se los recomiendo. Pero son necesarios. Es necesario llegar al nivel en el que podamos leer todos estos textos. Pero bueno, vamos a empezar entonces a preguntarnos si qué diablos es un principio del aprendizaje. Porque si asumimos que, retomando aquí, cómo elaborar un programa de intervención a partir de los principios de la conducta, de los principios del aprendizaje, pues hay que preguntarnos si qué diablos son los principios de la conducta, los principios del aprendizaje, ¿no? A partir de la investigación científica, se generaron principios generales, principios aka leyes, que aplican y se pueden observar bajo las mismas condiciones en los diferentes organismos psicológicos. Aquí les pongo algunos, pero en realidad esto es una lista que se volvería... Yo coordino, doy clases y ayudé ahí a formar un curso de análisis funcional de la conducta, en donde lo que se revisa en ese diplomado son los principios del aprendizaje. Y este diplomado tiene una duración de 7 meses y no vemos todos los principios de la conducta. O sea, no más para que vean qué tanto hay aquí que no estamos poniendo aquí. 7 meses de ese diplomado y no vemos todos los principios de la conducta. O sea, son muchísimos. La investigación nos ha ayudado a generar un montononal de evidencia de un montononal de cosas, ¿no? Aquí les pongo algunos, o los más generales, los que todos conocemos, que son el condicionamiento respondiente, el condicionamiento operante, discriminación simple, discriminación condicional y formación de clases de equivalencias, ¿vale? Por poner algunos. Pero viene la pregunta del millón, o sea, esto ha surgido de la investigación científica, pero ¿acaso se puede aplicar? La respuesta es, sin dudarlo, sí. Sí se pueden aplicar. No solo se pueden aplicar, se aplican todo el tiempo. Y aquí les pongo el top 3 de libros que a mí me gustan mucho para iniciar en la aplicación de los principios de la conducta. Aquí me hubiera gustado poner al Dombian. Fue complicado seleccionar 3 porque yo me dije, voy a seleccionar 3 por cada uno. ¿Y qué es lo que hice? Pues poner hasta la izquierda a mí, el que me parece el mejor. A mí. Técnicas de modificación de conducta, su aplicación al retardo en el desarrollo, de Emilio Rives. Actualmente, si ustedes le preguntan a Emilio Rives de este libro, va a decir, ¿cuándo? No, ese yo no lo escribí. No, ese yo no lo hice. O sea, actualmente Rives reniega de este libro, porque él ya anda en otras cosas teóricas. Bueno, de hecho ya anda hasta jubilado, ya anda retirado de la vida académica. Pero
Pero este texto a mí me parece que es el mejor libro, el mejor para conocer cómo puedo aplicar los principios de la conducta para la solución de problemas naturales, de problemas en entornos naturales, perdón. Porque Rivers no te dice, mira, pues la técnica de la serpiente, mira, pone paso uno, arma una serpiente, paso, que es lo que muchos hacen. Le cambian el nombre para que se vean atractivos y te enseñan algunas técnicas para aplicarlo. Rivers no hace eso. Rivers lo que te dice es técnicas derivadas del condicionamiento respondiente. Uno, condicionamiento apetitivo. Si tú quieres esto, aplicarlo, técnicas derivadas de los programas de reforzamiento. Si tú quieres utilizar los programas de reforzamiento y ponerlos a la práctica, tienes que hacer, o sea, lo que hace Rivers aquí es decirte cuál es el principio de la conducta que opera y cómo aplicarlo al aspecto específico que tú requieras en 3 ámbitos específicos: sociales, académicos y básicos, de repertorios básicos. Ese para mí es el indispensable, es el que todos tenemos que leer para entender cómo aplicar las cosas. Y segundo, el de modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas de casting. Este está bonito, pero no es un libro técnico, es un libro que yo diría que es prácticamente de divulgación. Se toma muchas libertades, diría yo. Sí, muchas libertades. Utiliza un lenguaje más laxo, de pronto cambia algunos términos, pone ejemplos que no se adecuan tan precisamente, pero que son muy ilustrativos. Entonces, pues ya les diría que continúen ya después de leer el primero con el de Kasdin o el Domyan, el de principio el de aprendizaje y conducta de Domyan, que también sirve un poquito, pero que son libros que ya se toman muchas libertades, porque está más dirigido a un público general, no propiamente a psicólogos, o a que sean como libros de texto para psicólogos, no libros técnicos propiamente, sino libros de iniciación para que los psicólogos entiendan algunas cosas. Y finalmente, este último, técnicas de modificación de conducta, una guía para su puesta en práctica de Jorge Barraca, que esa a mí me gusta mucho porque pues es una guía. No es una guía para medio en nivel 1 de dificultad, pero pues es un libro también ahí bonito para los que quieran iniciar. Pero claro, viene una pregunta vital, importantísima. ¿Y cómo le hacemos para aplicar esto? Y a manera de instructivo, así a manera de receta, y de esas recetas malas también he de confesárselos, no va a ser la mejor receta. Es de esas recetas que dicen así: paso uno, lleve a punto de turrón esto y después páselo por un cernidor para eliminar los grumos hasta que tenga esta consistencia, y que tú al final dices, espérate, pero ¿qué es cernir? ¿Qué es punto de turrón? ¿Y cuál es esa consistencia, no? O sea, que no entiendes, ¿no? O sea, que al final ni puedes hacer la receta porque sigue estando muy compleja. Necesitas una receta para hacer la receta, ¿no? Así va a ser esto, por cuestiones de tiempo. Pero me interesa que apunten los pasos para que sepan qué es lo que tienen que saber. El paso número 1, insaltable, ineludible, la base de todo lo que se hace desde el conductismo a nivel aplicado: realizar un análisis funcional de la conducta. Yo no puedo empezar a hacer absolutamente nada, en verdad, nada, nada de nada, para resolver un problema si no tengo un análisis funcional de la conducta. No se puede. Hay muchas formas de llevar a cabo análisis funcionales. No más hay uno que sí les pido que por favor, al menos cerca de mí, no lo mencionen. Si ustedes dicen, sí, yo sé hacer análisis funcional de la conducta, ¿no? El EORC, estímulo, organismo, respuesta, consecuencia. Cada vez que alguien me dice que hace análisis funcional con el EORC, una parte de mí se muere
y otra parte, y una parte de Skinner revive y le vuelve a dar un ataque y se vuelve a morir. O sea, el EORC, el estímulo, organismo, respuesta, consecuencia, no es un análisis funcional. No lo es. Si ustedes llegaran con Skinner y le dijeran, mira, mi análisis funcional, diría, ¿qué es esto? Ah, la O de organismo, para todo lo que tiene que ver así, ni los deja hablar, vámonos, una cacheta. Porque eran otros tiempos, así aprendí. No, no, eso no es un análisis funcional. Eso es cognitivismo, puro y duro. Cognitivismo que parece conductismo, pero que es de fondo cognitivismo. Un análisis funcional, donde tienen una parte con O que diga organismo, no es un análisis funcional, es un análisis cognitivo. No están haciendo conductismo, están haciendo cognitivismo. Sí tiene una O su análisis funcional. Más, hay gente que hasta dice, ah, bueno, y en la parte de respuesta, respuestas fisiológicas, respuestas conductuales y respuestas cognitivas. Ya mi alma está bien negra nomás de tanto escuchar que me digan esas cosas. Porque llego a escuelas y a ver, ¿qué es una respuesta? Ah, es que hay tres, están las fisiológicas, las conductuales y las cognitivas. Así mi alma se estruja. Y no es cierto. Eso absolutamente nadie jamás lo diría, ningún conductista. Eso es cognitivismo disfrazado. Y muchos van así por la vida, aplicando cognitivismo disfrazado creyendo que es conductismo, pero no. Entonces, análisis funcional de la conducta. Utilizan el clásico, el análisis funcional de la conducta de estímulo discriminativo, respuesta consecuencia. Utilizan el estímulo, el análisis funcional encadenado, el análisis funcional subfijado, o sea, hay un montón de análisis funcionales de la conducta, muchos. Utilícenlos, pero que de veras sean análisis funcionales de la conducta. Este es un ejemplo, por ejemplo, el que coloco aquí en la imagen, es un ejemplo de análisis funcional de la conducta encadenado, donde si se dan cuenta, cada elemento puede tener relaciones funcionales con más de un elemento. Hay uno que se llama análisis funcional de la conducta secuencial, y en ese lo que se busca es una cadena grandota conductual en donde pues no nada más son tres elementos de estímulo discriminativo, respuesta y consecuencia, sino que aquí pueden darse cadenas en donde cada uno de los elementos sea simultáneamente, cumpla simultáneamente más de una función. Y el clásico, el ERC, no EORC, ERC, estímulo, respuesta, consecuencia, que es el clásico, es el que Skinner propuso. ¿Vale? El que quieran, pero que sea análisis funcional de la conducta, no análisis cognitivo. Ahora, ya que realizamos de manera adecuada un análisis funcional de la conducta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las relaciones funcionales de cada elemento. ¿Y cómo le hacemos para identificar las relaciones funcionales de cada elemento? Ah, bueno, pues ya que lo pusimos, tenemos que decir, a ver, ¿este qué es? Este es discriminativo, este es respuesta, este es reforzador, este es castigador, aquí hay reforzamiento positivo, aquí hay reforzamiento negativo, aquí hay un condicionamiento aversivo, aquí hay un condicionamiento respondiente de segundo orden, aquí hay precondicionamiento sensorial, aquí tenemos una equivalencia funcional que al presentarse este estímulo funge como discriminativo para que esta respuesta se... O sea, tenemos que hacer esto. Tenemos que aprender a relacionar todos los elementos de lo que está ocurriendo funcionalmente y ponerles nombre. Ponerle nombre. Porque hay muchas personas que son buenas identificando los elementos y dicen, ah, mira, estos van juntos. Sí, ¿y cómo se llama esto? ¿Quién sabe? Hay que aprender no solo a identificar las funciones, sino identificar las relaciones funcionales y ponerles nombre. Porque no es lo mismo lo que tenemos que hacer cuando hay condicionamiento respondiente apetitivo que cuando hay condicionamiento respondiente aversivo. No es lo mismo. Cuando es apetitivo y tenemos que cambiarlo, yo siempre recomiendo lo mismo, extinción. Pero cuando es condicionamiento respondiente aversivo,
La literatura nos dice, por el amor de Dios, no apliques extinción. No va a servir. Necesitamos no solo identificar las relaciones funcionales, sino ponerles nombre. Y a veces eso es algo que no podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque requiere estudiar, requiere, no solo estudiar, requiere conocimiento que muchas veces la universidad no nos da. Demanden a las universidades que les dé esto. ¿Por qué? Porque, insisto, son 200 años de investigación que pueden corroborar ustedes con cualquier experimento chiquito. Hay un montón de experimentos chiquitos con los que se pueden dar cuenta que esto opera con ustedes y en su cotidianidad. Hay un montón de evidencia de que esto resuelve problemas. Si su universidad no les está dando esto, quién sabe qué les está dando. Pero bueno, espero que no, hasta aquí el director ya diciendo así, culpándole, diciéndole de cosas a la universidad. Pero si se está escuchando y no están dando esto, pues algo está mal en su plan de estudios. Pero bueno, ya que lo hicimos ahora, justo, identificamos cuál es el principio de la conducta que está operando, ¿no? Ustedes quieren aprender a identificar cuáles son los principios de la conducta que hay, cómo operan y cómo se ven. Les recomiendo estos dos libros. O sea, estos dos libros son buenísimos. ¿Cuál les recomiendo más? Principles of Psychology de Keller y Schoenfeld. También está la versión en español. Principios de la psicología de Keller y Schoenfeld. Este es un librazo, pero librazo. O sea, si a mí me dijeran, tienes que elegir un solo libro que se va a revisar en la licenciatura, o sea, tú tienes el poder de elegir un libro que sí o sí se va a enseñar en la universidad, solo uno. Principles of Psychology de Keller y Schoenfeld. Si ese libro se diera en la carrera, híjole, lo que podríamos hacer como psicólogos. No más ese libro, Principles of Psychology de Keller y Schoenfeld. Si yo tuviera que elegir un solo libro que todo psicólogo, todo psicólogo deba leer, sería este. Principles of Psychology de Keller y Schoenfeld. El único que a mí, o sea, obviamente yo espero que lean más, ¿no? Pero si me dijeran, solo, nada más quiero leer uno, está bien. Principles of Psychology. Principios de psicología de Keller y Schoenfeld. Y otro que también es muy bueno, pero que sí, para mí no tiene la importancia del de Keller y Schoenfeld, Principios de conducta de Malott y Kohler, que también es un librazazazazo, pero no se compara con el de Keller y Schoenfeld, la verdad. Porque Keller y Schoenfeld no nada más te van diciendo, sí, los principios de la conducta son estos. Keller y Schoenfeld te dan todo un bagaje teórico para que puedas explicar el por qué ocurre. Este libro de Principles of Psychology parece que nada más te está diciendo los principios de psicología, pero en realidad te está proponiendo teoría. Y el de principios de conducta básicamente está repitiendo lo que dicen otros autores y en ocasiones lo que dicen autores que no se topan conceptualmente. O sea, autores que en realidad dicen cosas diferentes pero te los presentan como si dijeran lo mismo. Entonces, por eso el de principios de conducta de Malott y Kohler es bueno, pero puede dejarte con la idea de que dos autores dicen lo mismo cuando en realidad estaban hablando de cosas diferentes. Pero bueno, hay que identificar cuál es el principio de la conducta que opera. ¿Y para qué necesitamos identificar esto? Bueno, pues porque el siguiente punto es, oye, ¿y cuáles son los procedimientos que existen actualmente que permiten modificar estas relaciones funcionales, ¿no? Híjole, pues, ¿a dónde les recomiendo yo que se vayan? Yo les recomiendo que se vayan al Journal of Applied Behavior Analysis, a esta revista. Esta es una revista científica fundada por Skinner y que si tradujéramos al español el nombre, se llamaría Revista de Análisis Conductual Aplicado. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el análisis conductual aplicado?
Bueno, pues el análisis conductual aplicado es los principios de la conducta utilizados para resolver problemas. Eso es el análisis conductual aplicado. Entonces, ¿qué creen que encontremos en la revista de análisis conductual aplicado? Pues un montón de personas que están estudiando qué problemas podemos resolver utilizando los principios de la conducta. De tal forma que, si ustedes se van a la revista, van a encontrarse con cosas del tipo precondicionamiento sensorial para la eliminación de fobias en estudiantes universitarios. Y si ustedes están trabajando con una persona de esas edades que tiene una fobia, dicen, ay, a ver, este procedimiento vamos, me puede servir. Otros que dicen, condicionamiento respondiente para la regulación emocional en adultos. Y dicen, caray, yo estoy trabajando con un adulto y quiero lograr y parte de lo que ya identifiqué que hay que modificar pues son estos aspectos de respuestas condicionales, de respuestas emocionales condicionales. A ver, vamos a ver. A lo mejor trabajan en una escuela, ¿no? A lo mejor por alguna razón no son psicoterapeutas, pero trabajan en una escuela. Aquí en esta revista van a encontrar algo que dice entrenamiento de tactos para la modificación de problemas conductuales en el aula en niños de primaria. Dicen, mira, justo lo que necesita. En serio, así de específicos son los títulos. Denle una leída a la revista y van a ver que así de específicos son los títulos. Dicen, a ver qué hicieron ellos para resolver estos problemas. A lo mejor ustedes trabajan en el área o quieren trabajar en el área de educación especial y dicen, no, pero es que a mí lo que me interesa es cómo trabajar con niños con autismo. Particularmente me interesa la conducta alimentaria porque pues, se sabe que los niños que están dentro del trastorno del espectro autista tienden a tener una hiperselectividad alimentaria. No te preocupes, artículo. Reforzamiento positivo y su utilización para disminuir la selectividad alimentaria en niños con autismo grado 3. Dices, mira, pues justo lo que yo necesito. O sea, en serio, no es chiste. Así de específicos son los títulos. Si ustedes quieren saber qué procedimientos hay que se hayan utilizado para lograr modificar la conducta, las relaciones funcionales en entornos naturales, aquí lo encuentran. Claro que eso implica aventarse a veces un clavado a la literatura acumulada en 30 años, 40 años, 80 años. Porque esta revista está, me parece que desde los 50. Sí, ya hay 60 y sale cada 2 meses. O sea, no es cualquier cosa. Digo, cada 3 meses, no es cualquier cosa. Entonces, claro, a veces va a ser buscarle, pero pues es nuestro trabajo. Esa es nuestra chamba. Leer, investigar, evaluar, saber cómo lo podemos aplicar. Pero ahora, ya que encontré un procedimiento que me permite modificar la relación funcional del usuario con el que estoy trabajando, ¿qué hago? ¿La aplico directo? No. El siguiente paso es, este procedimiento que yo ya vi acá, lo voy a individualizar respecto del contexto y la persona específica con la que estoy trabajando. Porque cada persona vive en condiciones específicas. Cada persona tiene un contexto específico y cada persona tiene una historia específica de reforzamiento. Entonces, yo no puedo nada más robarme un procedimiento y aplicarlo como lo vi en la revista. Tengo que individualizarlo. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen que tener la capacidad de identificar cuáles son los elementos centrales del procedimiento, los que no se pueden mover y buscar cómo esos los puedo aplicar en el contexto específico en el que está el usuario al que estoy atendiendo. Y eso implica un montón de creatividad. Porque a lo mejor acá dice que se vaya al gimnasio, pero ustedes están con un usuario que dice que odia el gimnasio. Pues no lo pueden mandar al gimnasio. Que es algo que, por ejemplo, muchos confunden en la activación conductual, ¿no? Muchos creen que activación conductual es hacer ejercicio. No, activación conductual no es hacer, no es hacer ejercicio. Activación conductual es exponer a las personas a fuentes de reforzamiento.
¿Y dónde hay fuentes de reforzamiento? No crean que existen así kioscos, ¿no? Así kioscos de reforzamiento, ¿no? O tienditas, ¿no? De aquí se venden reforzadores, obviamente, ¿no? Eso es algo completamente individual. Ustedes tienen que identificar cuáles son los reforzadores que hay para una persona particular y así encontrar formas de que esa persona se aproxime a las circunstancias en que puede obtenerlos. Pero esto es al 1000% individual. Y si ustedes leen un texto, un libro, o 10,000 artículos, si ustedes leen todo esto sobre activación conductual, hay muchos que se quedan con el ejemplo. Y a lo mejor si hay, por ejemplo, si una persona le gusta la activación física, que se vaya al gimnasio. Y muchos entienden, mandar a mis usuarios al gimnasio, ya entendí. Y pues no, obviamente no se trata de eso. Es individualizado. Es a partir de las relaciones funcionales que ha desarrollado una persona a lo largo de su vida. Es respecto de su contexto específico. Entonces el paso 5 es, hay que individualizar estos procedimientos. Pero para poder individualizarlos, pues obviamente primero tengo que saber cuáles hay, cuáles han funcionado, qué principios de la conducta y cómo hay que aplicarlos. Porque por poner un ejemplo, el que les decía hace ratito, si llega una persona con ustedes y dice, oiga, señor don psicólogo, fíjese que, o señora doña psicóloga, fíjense que yo tengo muchos problemas porque hay un perro que me ha estado molestando y actualmente ya le tengo miedo a todos los perros. Y entonces ustedes, como grandes diagnostas de la conducta, ponen fobia a los perros. Sí, claro, este es un diagnóstico. No, no es un diagnóstico. El diagnóstico sería identificar cuáles son las relaciones funcionales implicadas. Y entonces hay que preguntarle, ¿y qué siente cuando va? Eso que llama miedo, ¿cómo lo siente? ¿Qué pasa? No, pues me pongo nerviosa, tiemblo, empiezo a sudar frío, me quedo congelada, empiezo a pensar, no, 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 ya me voy a morir aquí, ya no puedo, grito en mi mente. Todo eso, ¿no? Todo eso forma una sola respuesta. Bueno, ¿y ante qué ocurre? ¿Qué pasa si le aparece un pastor alemán acá grandote? Dice, no, grito, me desmayo. Y si le aparece un chihuahuita, ay, no, los chihuahuas, no, esos me dan risa incluso. Esos más, pónganme enfrente 3 chihuahuas y a los 3 los pateo, que esos no me dan miedo. Ok. Y entonces ya vieron que no es fobia a los perros. Es decir, no es perro lo que está controlando la respuesta. Y se dan cuenta al final que lo que termina por ocurrir es que solamente los perros de cierto tamaño evocan las respuestas emocionales, condicionales, aversivas. Ya sé que parece trabalengua, pero es la forma adecuada de decirlo. Ok. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ¿cuál es la forma por excelencia que nos sirve para eliminar relación funcional en condicionamiento respondiente? Y a lo mejor dicen extinción, y yo diría sí, pero no cuando el condicionamiento respondiente es aversivo. Porque tiene una particularidad la respuesta condicional aversiva. Es resistente a la extinción. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque ya hice mi investigación en la literatura de principios de la conducta. Ok. Y si no puedo aplicar extinción, entonces, ¿qué hago? Bueno, si hay una forma de aplicar extinción, pero no es la normal, sino que más bien tenemos que hacer una especie de inhibición combinada con contracondicionamiento, combinada con extinción. Y entonces, presentas el estímulo, te esperas a que la respuesta condicional emocional aversiva desaparezca. Ya que desapareció por completo, vuelves a evocarla. ¿Y eso qué es? Bueno, pues al principio al final se supone que ahora lo estás volviendo como si fuera un estímulo inhibitorio. O sea, pasa de ser un estímulo que que promueve una respuesta excitatoria a ser uno que promueve una respuesta inhibitoria. Y entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Contracondición o inhibición condicional? Pues es una combinación de ambas. Entonces no es extinción, no, es como una combinación entre el contracondicionamiento y la inhibición condicional. Ok. Pero para saber todo esto, pues ya tuve que haber leído, tuve que haber investigado, tuve que haber identificado los procedimientos que han funcionado. Y ahora, la pregunta es, ¿cómo eso que ya sé que funciona, lo individualizo al caso específico que está aquí enfrente? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en línea. Y eso tengo que tomarlo en cuenta en el contexto en el que voy a hacer esto.
Porque si yo trabajara en presencial, pues al día siguiente me llevo un perro, ¿no? Y poco a poco voy haciendo estas cosas, pero de a de veras. Pero si estoy en línea, ya me rindo, ya no lo puedo hacer. Claro que lo puedo hacer, porque las funciones psicológicas podemos hacer que aparezcan ante un montonal de estímulos. Mi chamba es decir ante cuáles que puedo utilizar en línea y cómo después eso irlo llevando a su entorno natural. Y ya vieron que es una chambota. Ya hay psicólogos que dicen, no, 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 es que hable, y después de que hable durante alrededor de 3 años sin que yo interrumpa para nada, ya, se va a curar. ¿Qué se va a andar curando después de 3 años de no hacer nada? Porque con esto, la fobia, en 3 semanas, 4 semanas, ya no hay fobia. Y esto se los digo en serio. Utilizando los principios de la conducta para resolver problemas psicológicos, en 13 sesiones se resuelve un problema máximo. Si lo saben aplicar bien. Pero hay que saber esto, todo lo que les acabo de decir, que si se dan cuenta en un punto es discusión teórica y ya en otro punto, ahora sí, es individualizar. Punto número 6. Obviamente, tengo que tener registros, porque yo no le puedo creer a la persona, porque la gente un día va a llegar y va a decir, ay, ya me siento re bien, y puede que sí se sienta re bien, pero no derivado de algo que nosotros hicimos, sino que a lo mejor tuvo una buena semana. A lo mejor justo esa semana se consiguió 2 novios y además esa semana se consiguió 2 amantes y entonces ya trae 2 novios y 2 amantes y además esa semana se encontró 100 pesos tirados en la calle, o se encontró así el billete más grande de soles que ustedes pueden imaginar, así tirado en la calle y además iba caminando y alguien le dijo, oye, ven, te regalo un cevichito y entonces le regalaron un cevichito acá bien servido, o sea, a lo mejor de todo eso pasó en la semana y entonces llega a sesión, no, psicólogo, ya no lo necesito, ya me siento bien. Pero tú le muestras una foto del perro y otra vez se desmaya. Y, mira, ya viste que todavía no está. Claro, no podemos confiar en que la gente diga, ya me siento bien, necesito un registro que me permita analizar de forma objetiva los resultados y evaluarlos. Porque las personas en una de esas van a llegar y van a decir, se lo juro por Dieguito Maradona que ya me siento bien. Y ustedes tienen que decir, te lo juro que sí te creo, pero mi registro no. Entonces, por favor, llénalo tal como tenemos que hacerlo y le enseñamos a llenarlo y le enseñamos a que lo utilice y mucho, todo esto. Entonces, tengo que ser capaz, además de todo esto, de elaborar registros pertinentes para la identificación de lo que la persona necesita identificar para poder ir identificando, para poder ir evaluando, perdón, los cambios que van habiendo a lo largo de la psicoterapia. No es nada más ¿y cómo se siente hoy? Bien, perfecto, pues entonces ya la siguiente, pues no, tenemos que ver y evaluar que en efecto se haya resuelto lo que se tiene que resolver. Y esto casi siempre es aprender a elaborar registros y cuáles son las habilidades que necesita la persona para llenar esos registros. ¿Y esto qué nos va permitiendo? Evaluar si el procedimiento está teniendo efecto o no. Y si veo que no está teniendo efecto, tengo que cambiar entonces el procedimiento. Y esto me va permitiendo una retroalimentación durante todo el proceso psicoterapéutico para mí como psicoterapeuta, o para mí como psicólogo académico, como psicólogo escolar, como psicólogo infantil, como psicólogo de educación especial. Si se dan cuenta, esto no aplica para un solo ámbito, esto aplica para cualquier ámbito de inserción profesional del psicólogo. Mi consejo, nunca dejen de actualizarse. Yo entré a la carrera en el 2016, ya sé que ya suena viejísimo, así ya. Muchos de ustedes yo creo que iban así, no creo que tanto así, pero pues ya tiene 10 años. Ya tiene 10 años que mi cotidianeidad es hablar y escuchar sobre psicología. Y en esos 10 años no ha pasado un solo mes sin que yo lea algo nuevo, me meta a investigar algo. No ha pasado un solo mes.
A día de hoy me sigo actualizando, sigo leyendo, sigo metiéndome a seminarios, sigo estudiando. No importa cuánto creamos saber, siempre hay algo nuevo que aprender. Y nunca dejar de actualizarse, nunca dejar de estudiar, nunca dejar de leer. Es algo que además implica, en su caso como psicólogos y psicólogas, lo que pasa fuera de las aulas. Si ustedes son de esas personas que dicen, ya dieron las 5 de la tarde, ya se terminaron mis clases al carajo de la psicología, perdónenme, pero se van a volver pésimos psicólogos y pésimas psicólogas. Porque si ustedes creen que la universidad les va a dar las herramientas que necesitan para su ejercicio profesional, pues viven en otro mundo que no es el de la realidad. A mi parecer, la psicología. Y eso que en Perú, por lo que sé, su carrera dura 5 años. Y ni así yo creo que tengan lo que se necesita. En México dura 4. Al menos en mi caso, gracias a la suerte, yo creo, fueron 4 años de puro conductismo e interconductismo. Pero sé que muchos de ustedes no tienen esa misma suerte. Y que dura 5 años, pero de esos 5 años nomás vieron un año de psicología científica. Y ya se aventaron 4 años de carrera donde vieron psicoanálisis, humanismo, el psicólogo que lee el tarot, el psicólogo que les pone cuarzos, el psicólogo que sana al niño interior, el psicólogo que habla de tipos de apego, y se aventaron todas las pseudociencias posibles a lo largo de esos 4 años restantes. Porque la verdad es que el tiempo que las universidades nos dan para entender y aprender psicología científica es casi nulo, prácticamente nulo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar atentos, atentas, y pues quedo abierto y ahí pendiente a cualquier duda o dudas que puedan tener. Muchas gracias, René, pues de verdad ha estado excelente tu exposición y nos ha ayudado bastante. O sea, en el chat he visto que las personas han estado pendientes, mandando sus preguntas y ahorita ya vamos a pasar con esta etapa donde van a poder seguir mandándolas y cuando levante la mano también les vamos a hacer el paso para que le puedan preguntar. Por ejemplo, ahí justo Julián Barrios ya levantó la mano, le vamos a hacer el paso. Buena tarde, mil gracias. Saludos desde Colombia. Eh, Primero agradecer nuevamente, qué pena, pero estos espacios son muy enriquecedores. Mil gracias por estos espacios con estos profesionales que uno queda maravillado. Yo creo que ahorita al escuchar al maestro, no sé, no he leído nada. Absolutamente nada. Tengo una duda conceptual. Veo que claramente por lo que él explica es conductista, no es cognitivo-conductual, su enfoque es netamente conductista. Eh, Creo que la doctora María Frozán lo es y no sé si estoy equivocado en el concepto de lo que es conducta, porque conducta es la parte cognitiva, pensamientos, emociones, y todo lo que experimenta un organismo es conducta. ¿Esa definición es correcta? ¿Está equivocada? Porque, por ejemplo, en algunos cursos de primeros auxilios psicológicos, como describen, una crisis es la alteración o la desorganización conductual, emocional, afectiva, biológica, y cuando uno lee ese tipo de conceptos, o un conductista diría, pero todo eso es conducta, es redundante. No sé si estoy bien, estoy mal, si me puedes dar una orientación referente al concepto de lo que es conducta o si estoy muy lejos de la definición correcta. Julián, qué bonita pregunta acabas de aventar. Perdonarán ustedes que utilice como pizarrón mi presentación, pero conducta no es lo que hace un organismo, al contrario de lo que nos hacen creer muchas veces. Conducta es la relación funcional que se establece entre un organismo y el medio ambiente. Ojo con la palabra, con el término relación funcional.
¿Eso qué significa? Que conducta no es lo que hace la persona. Conducta no es lo que hace el ambiente. Conducta es la relación que se establece. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo cuando hago esto? Algunos de ustedes dirán, pues está haciendo el payaso, no, no está haciendo nada, está jugando, ¿qué está haciendo, no? Ah, bueno, pero si en lugar de hacer esto, hiciera esto, ahora dirían, está tomando agua. Pero si en lugar de que esto fuera agua, fuera una botella de cloro y le hiciera esto, ¿qué dirían? Se está matando. Es el mismo movimiento. Lo que yo estoy haciendo en tanto organismo es lo mismo. Esto. ¿Qué es lo que cambia respecto de qué lo hago? Conducta es eso. Conducta no es en sí mismo lo que hago. Conducta tampoco es en sí mismo el vaso o el cloro. Conducta es al final la relación funcional que hay entre lo que hago y el ambiente. Yo no puedo saber qué es lo que está haciendo una persona si no tengo contexto. Yo no puedo saber qué está haciendo una persona si no sé exactamente qué está haciendo respecto del ambiente. Pero al final la conducta no es ni una ni otra. La conducta es la relación funcional. Eso es vital entenderlo. Y en ese sentido, la conducta es una forma de ajuste a nuestro entorno. Es un ajuste a las regularidades temporales y espaciales del entorno. Entonces, a partir de esto, ¿qué podemos decir? ¿Existe conducta desequilibrada? No, existe conducta y ya. A lo mejor, bajo ciertos cambios en mi contexto, una función no me sirve para obtener reforzadores en este nuevo contexto. ¿Eso significa que está ahí desequilibrado? No, simplemente significa que tengo que desarrollar una nueva relación funcional que sí me permita adaptarme, ajustarme al entorno en el que estoy ahorita. ¿Ya vieron? Pero haber sido de ayuda y perdonen lo breve, pero pues es para dar más pie ahí aquí. A que lo pongan, ¿vale? Muy bien, continuaremos con la siguiente mano alzada. Daniel Martínez también tiene la mano levantada. Daniel, ¿estás ahí? Ya. Hola, ¿Ah? profe, ¿ya se escucha bien? Sí, ya te escuchas. ¿Qué tal? Me quedé pensando en la introducción donde abordaba el tema del eclecticismo, del dualismo cartesiano, y quería preguntarle, desde su punto de vista, consideración personal incluso, ¿qué hace que uno se termine inclinando a suscribirse al conductismo en comparación a, en específico, por ejemplo, la psicología histórico-cultural? Híjole, esa pregunta a mí me encanta, porque además yo amo la psicología histórico-cultural. La de veras, no la que combinan con otras personas que no tienen nada que ver, ¿no? Porque actualmente hay muchas personas que quieren combinar la psicología histórico-cultural con Piaget y le llaman constructivismo, cuando eso es eclecticismo puro. Piaget era idealista francés. Vygotsky era materialista histórico. No puedes combinar a Piaget con Vygotsky. No se puede. Pero bueno, la gente hace lo que quiere al final, ¿no? Independientemente de si tiene sentido o no. A mí me encanta la psicología histórico-cultural, pero creo que tiene diferentes problemas. Uno de ellos es que en ocasiones, aún frente a todo lo que logra resolver más allá, gracias a la base materialista de la cual parte, pues yo creo que es necesario matizar varias de las cosas que hace, porque en ocasiones tienden a echarle la culpa de lo social a cosas que yo no diría del que tiene la culpa lo social, ¿no? Por ejemplo, la zona de desarrollo próximo me parece a mí un planteamiento muy bonito, ¿no? Todo lo que la persona puede hacer con ayuda de otra persona de la comunidad, ¿no? La cuestión es, ¿y eso al final qué implica? O sea, ¿qué hay que hacer?
Algunos crearon el concepto de andamiaje, no fue Vygotsky, se lo achacan a Vygotsky, pero Vygotsky no fue el que creó el concepto de andamiaje, lo crearon otros. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando dices, ¿y por qué esto funciona? Pues te tienes que ir a los procesos psicológicos. ¿Y dónde ponen los procesos psicológicos? Adentro del organismo. ¿Dónde ocurre la atención? En el organismo. ¿Dónde ocurre el pensamiento? En el organismo. Y de pronto uno de los problemas principales que Vygotsky creo que no hizo a propósito, pero que al final es lo que termina derivando en la teoría, es que lo social modifica lo psicológico. ¿Y qué es lo psicológico? Algo que está adentro del organismo y que causa lo que hacemos. Para mí, uno de los principales errores en el planteamiento vygotskiano es que cuando se alude a principios psicológicos superiores, termina por caer sin quererlo en una suerte de dualismo. No se libra del dualismo y está bien, no le podemos echar la culpa. Pues estamos hablando de finales de 1800. Pero ¿cuál es el segundo problema? Que cuando se da cuenta de esto dice, no es esto. Es, mire, vamos a hablarle a Luria para que Luria venga a decirnos cómo es. Y entonces ¿a qué le termina echando la culpa? A lo biológico. Entonces, a mi parecer, no se termina de librar de dos cosas. Del dualismo en algunos textos y no termina de librarse del reduccionismo biológico o social en otros. Esa es la razón por la que a mí, en lo personal, aunque amo a Vygotsky, dijo un montón de cosas en las que creo firmemente que tenía toda la razón, yo no soy histórico cultural. Y de hecho, tampoco soy conductista. Soy interconductista. Porque creo que también Skinner la regó en muchas cosas, ¿no? Pero esas son otras discusiones, ¿no? Pero muchas gracias por tu pregunta, Daniel. Ya. Por el momento no hay ninguna mano levantada, entonces vamos a leer lo que es el chat, que han dejado también las preguntas. Felipe dice, si en un análisis funcional no se divide la energía en fisiológico, cognitivo y motor, ¿cómo lo colocarías? Esa es una buena pregunta, ¿no? Respuesta. Respuesta. Yo les preguntaría, ¿existe alguna respuesta que no implique un cambio fisiológico? Claro que no. Toda respuesta implica un cambio fisiológico. Toda. Porque yo para levantar la mano, esto es fisiología. O sea, hay un cambio fisiológico. Cuando me asusto y le hago así, eso implica cambios fisiológicos. No existe ninguna respuesta que no implique un cambio fisiológico. Y yo les preguntaré, ¿existe alguna respuesta que no implique un cambio motor? Todas las respuestas implican elementos motores. Todas. La cuestión es, ¿de qué me sirve dividirla? O sea, conceptualmente, ¿de qué me sirve poner aquí lo motor, aquí lo fisiológico? ¿De qué me sirve? ¿Qué información me da extra que no me dé ponerlo todo como respuesta nada más? Respuesta. Nada. No me agrega nada. Ahora, ¿qué diablos es una respuesta cognitiva? Ni siquiera tiene sentido con la clasificación de motor, pues lo dices, bueno, va, movimiento. Fisiológico, pues sí, también es movimiento, pero bueno, va, está bien. De glándulas o de neurotransmisores, va. Cognitiva. Ah, caray, ¿esa qué tipo de respuesta es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta motora o fisiológica y una respuesta cognitiva? Pues muy seguramente para justificar eso tendríamos que meternos en teorías que ya no son conductistas. Y al final, si ustedes le preguntan a Skinner o a un conductista, el que sea de veras, oye, ¿y esto? Pensar que es, una respuesta. ¿Cognitiva? No, una respuesta. Porque ¿qué es una respuesta? Y aquí la clave está en la definición de respuesta. Una respuesta es definida como el aspecto del hacer del organismo, que analizo. ¿Vale? Entonces, pues no tiene sentido ni llamarlo ni motor ni fisiológico. No tiene sentido esa división. Si la persona dice que tiene miedo,
todo lo que significa miedo para esa persona, todo lo que hace la persona y a lo que le llama miedo, todo eso es una sola respuesta. Porque también dividirlo puede dar la impresión de que lo fisiológico es una respuesta, lo motor es otra respuesta, lo cognitivo es otra respuesta, y no, absolutamente todo lo que hace la persona, como que está funcionalmente relacionado con algún aspecto del ambiente, todo eso forma una sola respuesta. Es la delimitación analítica del hacer del organismo que analizo. Entonces, pues no tiene sentido. Ya. Hasta que vayan pensando en sus respuestas. René, ahorita que has mencionado el interconductismo, ¿nos podrías dar una definición de lo que es conducta dentro de lo que es el interconductismo? Claro, conducta en el interconductismo se refiere, el esquemita es similar, pero diferente. En el interconductismo la conducta es definida primero que nada no como relación, sino como interacción, ¿vale? Es una interacción y es una interacción que no se da en el vacío, es una interacción que se da enmarcada en un límite donde hay factores disposicionales y es dentro de estos factores disposicionales se encuentran aspectos situacionales, organísmicos, históricos, en donde a partir de un medio de contacto se permite la interacción. Entonces, ahora sí ya, dicho todo esto, y esto obviamente se da enmarcado en un aspecto en el caso de los seres humanos, social, desarrollado además históricamente. Entonces, ¿qué es conducta para el interconductismo? Es la interacción entre un organismo completo con su medio ambiente físico-químico, biológico y social desarrollado en la ontogenia y limitado por su filogenia. Esa es la definición de conducta para el interconductismo. Si se dan cuenta, incluye un montón de elementos que forman un campo de contingencias y por eso es que al interconductismo se le dice que es una teoría de campo. ¿Vale? Ya. Antes de que terminemos, alguien había levantado la mano, no sé si Felipa, Aiza, Elio Díaz había levantado la mano. A ver, Hola, sí, bueno, es básicamente una pregunta que ya había hecho en el chat, eh, que es, a ver, la voy a leer, sobre las opiniones o matices que puede tener sobre el uso de las metáforas en estas terapias conductuales, contextuales, donde muchas metáforas eh, pueden estar rozando otros enfoques de la psicología. Muy bien, Elio. Esta pregunta, ¿cómo me la hacen? Me la han hecho muchos. Nunca respondo lo que creo que esperan que responda. A mi parecer, perdón si hay alguna persona que le guste o que practique la terapia de aceptación y compromiso aquí, pero a mi parecer las metáforas no tienen un valor en sí mismo. Y yo estoy seguro que nadie diría eso, ¿no? Pero a mi parecer, lo que logras con una metáfora lo puedes lograr con cualquier otro tipo de conducta verbal, ¿no? Hay una metáfora muy famosa que es la de riega tus flores, ¿no? Que me da mucha risa porque suena muy bonito, ¿no? Así, riega tus flores. No me gusta esa metáfora, pero es una metáfora muy común. Riega tus flores. ¿Qué significa? Pues tú enfócate en lo tuyo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre decirle a la persona riega tus flores y tú enfócate en lo tuyo? Funcionalmente puede ser que ninguna. Ninguna. Se asume, a mi parecer sin evidencia, que las metáforas facilitan la modificación de ciertas cosas o el entender ciertas cosas. Y digo que sin mucha evidencia porque la verdad, yo jamás en la vida he utilizado metáforas y las personas entienden y modifican la conducta. Entonces, yo me preguntaría más bien, ¿cuál es el papel funcional que se le adjudica a las metáforas? ¿Y por qué se asume que la metáfora mejora o empeora? Y seguramente hay respuestas, y ninguna me va a convencer, porque ya he hecho esa pregunta en muchas ocasiones. Se la he hecho a 4 personas que practican de manera, y que dan incluso conferencias de ACT.
Y de las 4 veces que lo he preguntado, nunca en la vida me ha convencido la respuesta, porque a mi parecer se asume que tienen en sí mismo propiedades funcionales las metáforas. Dicen, no, es que hay que individualizarlas. Sí, pero ajá, las individualizo y luego. Ah, pues es que con eso la persona va a entender mejor. Es decir, y no me convence, digo, pero no es cierto, yo se lo puedo explicar sin metáforas y me entienden. O sea, ¿a qué se refiere con que entiendan mejor? No, es que es conducta verbal que pueden ya después irse plantando en otras situaciones. Digo, pues sí, yo también formo eso, nada más que yo les llamo mantras en mi sesión, ¿no? No parten de una metáfora. Digo, mira, cuando te pasa eso, tienes que decirte esto. Y eso que formó las reglas de ejecución no quedan asociadas a instrucciones verbales que fungen como discriminativos en ese momento para emitir determinadas respuestas. Digo, entonces, si se entiende así la metáfora, pues realmente cualquier conducta verbal que funcionalmente, que cumpla esa función, sirve, no necesariamente las metáforas. Entonces, a mi parecer es desmedido el uso que le dan a las metáforas, lo entiendo, pero creo que metáfora o no metáfora, cualquier verbalización puede cumplir con esa función. Es lo que yo diría. Ya. Antes de que terminemos, alguien había levantado la mano, no sé si Felipa, ahí está. Elio Díaz había levantado la mano. A ver, Hola, sí, bueno, es básicamente una pregunta que ya había hecho en el chat, eh, que es, a ver, la voy a leer, sobre las opiniones o matices que puede tener sobre el uso de las metáforas en estas terapias conductuales, contextuales, donde muchas metáforas eh, pueden estar rozando otros enfoques de la psicología. Muy bien, Elio. Esta pregunta, ¿cómo me la hacen? Me la han hecho muchos. Nunca respondo lo que creo que esperan que responda. A mi parecer, perdón si hay alguna persona que le guste o que practique la terapia de aceptación y compromiso aquí, pero a mi parecer las metáforas no tienen un valor en sí mismo. Y yo estoy seguro que nadie diría eso, ¿no? Pero a mi parecer, lo que logras con una metáfora lo puedes lograr con cualquier otro tipo de conducta verbal, ¿no? Hay una metáfora muy famosa que es la de riega tus flores, ¿no? Es decir, que me da mucha risa porque suena muy bonito, ¿no? Así, riega tus flores. No me gusta esa metáfora, pero es una metáfora muy común. Riega tus flores. ¿Qué significa? Pues tú enfócate en lo tuyo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre decirle a la persona riega tus flores y tú enfócate en lo tuyo? Funcionalmente puede ser que ninguna. Ninguna. Se asume, a mi parecer sin evidencia, que las metáforas facilitan la modificación de ciertas cosas o el entender ciertas cosas. Y digo que sin mucha evidencia porque la verdad, yo jamás en la vida he utilizado metáforas y las personas entienden y modifican la conducta. Entonces, yo me preguntaría más bien, ¿cuál es el papel funcional que se le adjudica a las metáforas? ¿Y por qué se asume que la metáfora mejora o empeora? Y seguramente hay respuestas y ninguna me va a convencer, porque ya he hecho esa pregunta en muchas ocasiones. Se la he hecho a 4 personas que practican de manera y que dan incluso conferencias de ACT. Y de las 4 veces que lo he preguntado, nunca en la vida me ha convencido la respuesta, porque a mi parecer se asume que tienen en sí mismo propiedades funcionales las metáforas. Dicen, no, es que hay que individualizarlas. Sí, pero ajá, las individualizo y luego. Ah, pues es que con eso la persona va a entender mejor. Es decir, y no me convence, digo, pero no es cierto, yo se lo puedo explicar sin metáforas y me entienden. O sea, ¿a qué se refiere con que entiendan mejor? No, es que es conducta verbal que pueden ya después irse plantando en otras situaciones. Digo, pues sí, yo también formo eso, nada más que yo les llamo mantras en mi sesión, ¿no? No parten de una metáfora. Digo, mira, cuando te pasa eso, tienes que decirte esto. Y eso que formó las reglas de ejecución no quedan asociadas a instrucciones verbales que fungen como discriminativos en ese momento para emitir determinadas respuestas. Digo, entonces, si se entiende así la metáfora, pues realmente cualquier conducta verbal que funcionalmente, que cumpla esa función, sirve, no necesariamente las metáforas. Entonces, a mi parecer es desmedido el uso que le dan a las metáforas, lo entiendo, pero creo que metáfora o no metáfora, cualquier verbalización puede cumplir con esa función. Es lo que yo diría.
Muchas gracias, René. Continuando con la siguiente pregunta, habías mencionado que lo que es el condicionamiento aversivo no funcionaba con lo que es la extinción. Entonces, ¿qué técnicas operantes o clásicas nos servían para el condicionamiento excitatorio aversivo? No es que no funcione, es que las respuestas condicionales aversivas incurren en algo que se llama resistencia a la extinción. ¿Qué significa? Que si nosotros presentamos el estímulo condicional en la ausencia del estímulo incondicional, lo más probable no es que se extinga. Al contrario, lo que se ha visto es que se da un efecto de sensibilización. Incrementa la intensidad y la magnitud de la respuesta condicional aversiva. ¿Esto qué significa en términos del español? Que si yo intento extinguir una respuesta condicional aversiva, lo más probable es que empeore el problema. Y hay múltiple evidencia de esto, tanto en ratas, palomas, monos, humanos. Tanto en el sentido experimental de laboratorio como en el sentido aplicado. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se pueden hacer múltiples cosas. Seguramente ustedes alguna vez han escuchado de esta técnica que se llama desensibilización sistemática. La desensibilización sistemática es una forma de extinción, pero es una forma de extinción en donde empezamos con un estímulo que evoca una respuesta condicional aversiva de baja intensidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Presentamos esta, pero no la podemos presentar hacia lo loco. Tenemos que presentarla, que se presente la respuesta condicional aversiva. Y una vez que termine, que deje de presentarse, que se le pase por completo la respuesta condicional aversiva, hay que presentar otra vez el mismo objeto. Otra vez hasta que pase por completo. Una vez que termine otra vez la presentación de la respuesta condicional aversiva, otra vez hay que presentar aquí el objeto. Aquí, si se dan cuenta, estoy presentando el elemento que genera la respuesta condicional aversiva, pero no es presentarlo a lo loco, lo estoy presentando con cierta sistematicidad. Y tengo que asegurarme de que la respuesta condicional se dé con cierta intensidad. Es decir, tengo que yo tener bien clarito cuáles son los elementos que van modulando las propiedades cuantitativas de la conducta. Y a partir de esto, yo si progresivamente hago esto, una vez que se haya extinguido la respuesta ante este estímulo, ¿qué es lo que hago? Ahora elijo otro que, que evoque una respuesta condicional aversiva de un poquito de mayor intensidad. Y ya que se haya extinguido en esta, ahora pongo uno que se haya un estímulo condicional aversivo que promueva, que evoque una respuesta de mayor intensidad. Esto tiene que ser muy progresivo y con ciertas características tanto cuantitativas como esto. Esto, por ejemplo, a lo que se le llama desensibilización sistemática, no es propiamente, no es propiamente extinción, ¿vale? Aunque el resultado final parece ser extinción. Existe otro que es exactamente ese, pero ante el estímulo original. El estímulo que evoca la mayor cantidad de miedo, lo presento hasta que deje de emitirse la respuesta condicional aversiva ante él. Y después, otra vez, el que la mayor, a esta se le ha denominado en la literatura implosión o inundación. Sin embargo, si hacemos esto, también lo más probable es que haya sensibilización. Pero a veces llega a funcionar cuando el estímulo condicional aversivo no genera algún daño en el organismo. ¿No? Es decir, existen muchas, sería complicado para mí ahorita decirles algunas, pero hay varias que se parecen, pero el hecho de que se parezcan no significa que esté operando el mismo principio conductual detrás, ¿no? Y a mí la que más me suele gustar para trabajar con fobias es una en la que utilizamos un estímulo inhibitorio. Bueno, en realidad con cualquier respuesta condicional aversiva. Tenemos un estímulo inhibitorio que, estímulo condicional inhibitorio de muy alta intensidad, es decir, que promueve la respuesta opuesta a la fóbica. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es que se presenta el estímulo condicional aversivo en chiquito, a la par presentamos el estímulo condicional inhibitorio, y esto va a promover que si se presenta una respuesta condicional aversiva, sea de baja magnitud. Una vez que termine esto, volvemos a presentar el mismo estímulo
y volvemos a presentar el estímulo condicional inhibitorio. ¿Esto qué hace? Si se dan cuenta, es muy similar al primer procedimiento, al de desensibilización sistemática. Nada más que cuando yo además agrego el estímulo condicional inhibitorio, se reduce considerablemente el tiempo que se necesita para eliminar las respuestas condicionales aversivas. Yo sé que a lo mejor les estoy hablando en chino, pero es que no hay forma de simplificar esto a un lenguaje tan accesible si no hay todo un bagaje previo, ¿no? Pero a lo que voy, hay muchas formas de hacerlo, pero sí, ninguna es la extinción. A veces es combinar contracondicionamiento con inhibición condicional, a veces es por inhibición condicional, a veces lo que queremos es un contracondicionamiento solito, y a veces bajo algunas condiciones muy específicas, sí buscamos extinción, pero la extinción se debe dar de cierta manera. ¿Vale? Ya. Muchas gracias. La última pregunta, ya para que terminemos, es de Ang, que nos indica cuál sería la forma correcta de elaborar un registro. ¿Qué elementos debe que incluya? Bien. A mí me gusta hacer un registro que incluya aquí una descripción específica de la respuesta. Es decir, que tengamos súper bien operacionalizada cuál es la respuesta para que la persona sepa exactamente qué es lo que tiene que registrar. Hay aspectos contextuales que hay que colocar, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se presentó la respuesta? ¿A qué hora se presentó la respuesta? ¿Y qué día, o sea, la fecha en la que se presentó la respuesta? ¿Esto para qué nos sirve? Para identificar si hay alguna regularidad en términos de lugar, hora, momento, etcétera, y cuántas veces por día se presenta. Esto nos permite tener un montón de cosas. Ahora, es importante mencionar, si yo estoy buscando que disminuya en el aspecto verbal, es decir, si la respuesta es verbal, pues yo siempre pongo aquí un elemento que diga pensamientos, ¿no? Si la respuesta no es verbal, pues nada más coloco si que hago que ponga una palomita o un touch si se presentó o no se presentó. Entonces, hay registros muy sencillos como estos, ¿no? Hay registros en donde nada más podemos poner se presentó, pone una palomita. No se presentó, pone una X. Pero tenemos que enseñarle a la persona no solamente a que registre la respuesta, sino a que identifique bajo qué circunstancias debe de utilizarla. Y entonces yo también siempre hago que las personas pongan aquí circunstancia. Es decir, el momento en el cual se debe o no presentar la respuesta. Si se dan cuenta, en sí, ¿qué es lo que trae esto? Aspectos contextuales. Aquí trae el aspecto del medio ambiente identificado en el análisis funcional. Y aquí trae la respuesta del organismo. Si se dan cuenta, lo que estoy representando en este registro es la conducta. Nada más que la divido para que la persona identifique los aspectos ambientales, los aspectos de respuesta y cómo se relacionan entre sí. Si yo estoy buscando que una respuesta incremente ante este evento, pues es lo que hago, que la registre para ver si de veras está incrementando o no. Y si veo que tiene muchas palomitas, digo, perfecto, está incrementando y está desarrollando propiedades funcionales respecto de la circunstancia en la que quiero que se desarrolle. Pero si llego y me encuentro con muchos taches, significa que la respuesta no está desarrollando las propiedades funcionales que quiero porque no se está presentando. Y es esto lo que me permite evaluar si se están desarrollando o no las propiedades funcionales en las circunstancias en las que debe de presentarse y evaluar si hay aspectos contextuales que estén impidiendo o fomentando que se dé esa relación funcional. ¿Vale? Esto es lo que debe de incluir un registro. Obviamente, dependiendo de cuál sea la respuesta y de cuál sea el aspecto del medio ambiente, pues es importante identificar o diferenciar qué es lo que tengo que apuntar en el registro. Pero para mí, estos son los elementos que debe de traer. Elementos contextuales o disposicionales, como también se les llama, la respuesta a registrar y el aspecto del medio ambiente ante el cual yo quiero que se vuelva a función. ¿Vale? Entonces, esto es lo que debe de traer un registro. Ya. Listo, muchas gracias, René. De verdad, no te miento, ha sido bastante enriquecedor la ponencia el día de hoy. Nos has hablado de distintas cosas que yo estoy seguro que a todos nosotros nos van a servir de poco en poco.
además de darnos pie y paso a continuar con las lecturas, informarnos un poco más de lo que es el conductismo, mucho más aún, el escuchar qué es el interconductismo, que aquí al menos en la universidad o en Perú no se habla mucho de ese tipo de conductismo. Y no quiero terminar sin antes decirte que, bueno, ya al término del ciclo de conferencias, te llega a tu correo lo que es el certificado de las conferencias que hemos tenido. Y la verdad, nos gustaría tener otro momento en el cual puedas participar en el jueves psicológico o si en algún momento puedes venir a Perú para conocerte más de cerca y seguir planeando ese tipo de actualizaciones académicas que van a ser continuas en el Centro Asistencial Psicológico Docente. Perfecto. Yo siempre se los he dicho. A mí, denme una constancia y un café y vuelo a donde me digan, ¿no? Pero sí, yo siempre he estado en mis metas de vida ir a Perú. No sé por qué tengo muchas ganas de ir a Perú, pero así del día que ustedes me inviten, vamos y organizamos lo que se tenga que organizar y el día que ustedes me digan, oye, ¿nos puedes regalar una clasecita de esto? Organizamos una clasecita de eso. Así, a mí a lo que me inviten saben que estoy completamente a entera disposición para pues ahí colaborar en lo que se pueda y pues seguir divulgando y comunicando sobre lo que ustedes me digan, ¿vale? Y si me invitan a Perú, pues qué mejor, ¿no? Ahí a que me eche un cevichito ahí como los hacen ahí. Muchas gracias, René. Ya nos veremos más adelante. Hasta luego. Muchas gracias, bye.